el tambor rotatorio y una masa que va a permanecer en el mismo sitio cuando llega el terremoto. Vamos a verlo aquí. Vamos a producir el terremoto llega al sismógrafo y cuando llega al sismógrafo se mueve el tambor rotatorio, pero la masa tiende a permanecer inmóvil por el efecto de la inercia. Vamos a volver a verlo. En este caso estaríamos observando el movimiento en la horizontal registrado por este terremoto. Aquí tenemos un ejemplo muy parecido. Observamos la masa colgando, la llegada de la onda, el movimiento, y ahora este registro desenrollado, que es el movimiento en función del tiempo, es lo que se llama sismograma. Obsérvese que es el movimiento del terreno en función del tiempo, lo que conocemos por sismograma. Y aquí tenemos un caso de sismógrafo en vertical, que lo que intenta registrar es la otra componente del movimiento. Cuando observo un sismograma, que sería esto, pues observo que existen varios tipos de onda, que luego hablaremos de ellas, las primeras que llegan, luego llegan otras con otras diferentes características que se llaman ondas secundarias, y después unas ondas mucho más intensas donde el movimiento del terreno es mucho más amplio, que se llaman ondas superficiales. Vamos a estudiar primero las ondas internas. Las ondas internas son las que viajan por el interior y alcanzan la superficie, pero esto no quiere decir que solo viajen por el interior, sino que también pueden, al llegar a la superficie, desplazarse por ella. Hay dos tipos basados en cómo se trasladan: las ondas P primarias o longitudinales y las ondas S secundarias o transversales. Vamos a ver cómo son. Estas son las ondas primarias. Lo típico de las ondas primarias es que las partículas de la roca se desplazan hacia adelante y hacia atrás en el sentido de desplazamiento de la onda. Es decir, si esta flecha representa la dirección de desplazamiento de la onda sísmica, como podemos ver, las partículas se desplazan hacia adelante y hacia atrás, es decir, de forma paralela a cómo se produce el desplazamiento del rayo sísmico, podríamos decir. Aquí podemos observar lo mismo. Si nos fijamos en una partícula, estas partículas van en la misma dirección hacia adelante y hacia atrás que el rayo sísmico. Aquí podemos ver un ejemplo. Se trata de que la roca sufre una serie de compresiones y descompresiones a lo largo del eje del movimiento de la onda. Esto sería el paso de una onda P cerca de la superficie. Las ondas S, también llamadas secundarias transversales o de cizalla, tienen como característica que las partículas lo que hacen es moverse de forma transversal. En este caso, si este es el rayo sísmico, es decir, las ondas se desplazan en este sentido, aquí las partículas se mueven hacia arriba y hacia abajo perpendicularmente a la pantalla que está usted observando. Es decir, sería como el agua, o muy parecido a lo que podemos observar en la superficie del agua. Se mueven de forma perpendicular a como lo realiza el rayo sísmico. Con esto lo entenderemos mejor. La onda se propaga así, en la dirección X, pero el movimiento se produce, como se puede ver, hacia arriba y hacia abajo de forma perpendicular a la dirección de propagación. Aquí tenemos el desplazamiento de una onda S por la superficie. Y aquí vamos a ver las diferencias. Vamos a observar primero las ondas P, compresión y descompresión de la roca.
Y vamos a ver ahora las ondas S, movimiento hacia arriba y hacia abajo, perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Hay diferencias en cuanto a, aparte de la forma en las que en la dinámica propia de la materia dentro de la onda. Por ejemplo, las ondas P son capaces de transmitirse en sólidos y líquidos, mientras que las ondas S solo se transmiten en sólidos. Las más rápidas son las primarias y tienen una amplitud menor, es decir, la altura o digamos la intensidad es menor en las ondas P que en las ondas S. Y nos quedan ahora por ver las ondas superficiales. Las ondas superficiales tienen como característica que solo se transmiten por la superficie, no se pueden transmitir por el interior. Son las que causan la mayor destrucción, ya que tienen mucha mayor amplitud, es decir, el terreno se mueve más hacia arriba o hacia abajo y son además de velocidad más lenta. Vamos a ver aquí los dos tipos que existen. Existen las ondas Rayleigh. Estas ondas son exactamente iguales que las ondas que se producen en las superficies de los líquidos, lo que pasa que aquí estamos hablando de superficies de materia que es sólida. Observar que aquí en esta zona baja, que esto es lo que lo diferencia con respecto a las ondas S, en esta zona baja hay un nivel en el cual no existe variación de la roca, mientras que en las ondas S sí. Y existe otro tipo, que es las ondas Love, en las cuales hay movimiento tanto hacia arriba y hacia abajo como derecha e izquierda en el sentido de propagación de la onda. De forma que una zona suele ser castigada primero por unas ondas, como veremos ahora, por diferentes ondas. Las primeras que llegan a un sitio son las ondas primarias, luego las superficiales, luego las secundarias y luego las superficiales. Aquí tenemos las P, las S y seguidamente las de superficie. La distancia entre ambas, el tiempo que separa unas de otras, es mayor cuanto mayor es la distancia del terremoto. Pasaremos a estudiar ahora cómo pasan las ondas de un terremoto a través del planeta. Aquí podemos observar el lugar donde se va a producir el planeta. Hemos elegido en este caso en Turquía, el que se produjo en agosto de 1999. Aquí lo tenemos en la superficie, viendo la superficie terrestre, y aquí vemos el lugar donde ocurre, viendo